Felinas, felinos, bienvenidos a su canal Michi Play. Estamos en el videojuego del J-League Winning Eleven 2000, que vamos, ahorita les explico el por qué está aquí. Sin embargo, el título del video es La piratería salvó al anime. Este videojuego lo pusimos simplemente porque debería de haber algo. O sea, deberíamos de tenerlo de fondo. Y se me ocurrió que, bueno, este videojuego representa justo el tema que vamos a estar tratando, que es la piratería. Ya que en el 2000, este tipo de juegos no tendrían por qué venderse en México. Un videojuego de la liga japonesa de fútbol no existía en nuestro país. Solo la piratería nos acercó a esta joyita. Imagínate, ya tengo 20 y tantos años con este videojuego. Así que, vamos, la piratería me acercó a lo que es la liga japonesa, que en algún momento ya incluso traje a este canal. Y que no dudaría en algún momento volverlo a realizar. Pero, por otro lado, queridos felinos, bueno, la piratería hizo cosillas buenas. No estoy defendiendo que existan este tipo de cosas. No estoy defendiendo que exista piratería. Lo que estoy defendiendo es que la piratería nos ha acercado a material que de otra forma no podríamos tener. Con esto de la censura en el comercio, en el que, vamos, hay como que regiones en las que tú puedes comerciar y hay otras en las que no deberías comerciar. Con todo esto, bueno, el mexicano no tuvo acceso a este tipo de cosas. Ahora, para ponerlos en contexto, estamos hablando de aquella época a finales del 90 o de los 90 y principios de los 2000, precisamente justo cuando este videojuego se estrenaba. ¿Por qué en esa época? Bueno, ya lo tratamos en el video de la mujer que acabó con el anime en nuestro país, que, bueno, fue dedicado a Lolita de la Vega. Pero en otro tema del podcast, vimos que no fueron los únicos factores. Es más, yo considero que Lolita de la Vega no fue un factor serio a tomar en cuenta y consideración para que se terminara con el anime. Y vean ahí, gol del Kashima Antlers. Finalmente, felinos, la piratería surgió con esto. La piratería tuvo este tipo de trabajo. Estos títulos, estos discos que tú puedes ver en pantalla, son los que llegaban a nuestro país. Y los encontrabas en mercaditos, en plazas de las que se ponen solo un día a la semana. En mercados de mala muerte, donde se vende todo esto de Fayuca, donde podías comprar tus PlayStation pirata. Ahí vendían todo este tipo de películas, series de televisión y también el anime. Entonces, no solo te clonaban o te pirateaban los discos de anime, sino que estas personas de alguna manera se las ingeniaron para que el anime llegase a nuestro país en forma de discos, en forma de capítulos metidos en un DVD. Y adivinen quiénes fueron los primeros en hacerse de estas cosas. Por supuesto que no podía faltar la Friki Plaza. La Friki Plaza fue de las primeras que empezó a promover el anime y obviamente también la venta de piratería. Digo, les han hecho cateos por todos lados y que van a quitarles mercancía y no sé qué tanta cosa. Seguramente has ido a una Friki Plaza y te has topado con que, ¿sabes qué? Que hoy no está abierto porque va a haber cateo más al rato. Entonces, la Friki Plaza fue de las primeras que se encargó de distribuir el anime. Y esto se convierte un poquito como lo que hizo Elliot Ness, el famoso Al Capone, en toda esta
En toda esta censura que se le dio en Estados Unidos al licor, cuando no podían haber licorerías. Pero Elliot Ness, bueno, creo era el detective. Bueno, finalmente, Al Capone se dedica a distribuir el alcohol. Y la gente quedaba contenta. Bueno, pues aquí en México nos censuraron el anime. Nos metieron un montón de cartoons. Nos metieron programas live action de Nickelodeon. Nos metieron un montón de cosas. Los niños dejaron de ver anime. Y digo, para los que nacimos en los 80 y crecimos en los 90, no había problema. Porque ya habíamos visto el anime suficiente y ya estábamos entrando ya estábamos saliendo de secundaria y entrando a preparatoria cuando todo esto dio un cambio. Ya estábamos en la madurez, ya las caricaturas ya eran parte de nuestro pasado. Pero hubo otros chamacos que crecimos en principios de los 2000 en los que nosotros estábamos súper metidísimos todavía con el anime. Todavía no crecíamos como para dejar de ver caricaturas y de repente nos cambian nuestra programación. Nos quitan Ranma y medio, Dragon Ball, Sailor Moon, las aventuras de Sandtail, las guerreras mágicas y nos empiezan a poner la vida moderna de Rocco, Perro y Gato y un montón de series de Nickelodeon que eran live action, como por ejemplo Kenan y Kel. O sea que dejaste de ver Dragon Ball Z para quedarte con Los Simpson, con un montón de cartoons como Johnny Bravo, y terminar tu día mirando Kenan y Kel por la noche, en el famoso Nick at Night, o sea, el Nickelodeon de noche, en el que te pasaban este tipo de series como la de Kenan y Kel, un par de chicos morenos que tenían ciertas aventuras medio alocadas. A final de cuentas, felinos, la Friki Plaza fue la que se encargó de distribuir todo esto, porque si no te captaba un programa como Kenan y Kel, o no te captaban estos programas de Le temes a la oscuridad y Escalofríos y cosas por el estilo, entonces tú querías seguir viendo anime. ¿Y dónde era la fuente principal de este tipo de piratería? Si no la conseguías en un mercadito de mala muerte, entonces la conseguías en la Friki Plaza. Pero a final de cuentas tenías ahí tu serie favorita y un montón de series que jamás en la vida las hubieran transmitido en televisión. Todas esas series polémicas, como por ejemplo Midori, la niña de las camelias, o Geno Cyber, o Boku no Pico, todas ellas las conoces porque las venden en Friki Plaza, no porque las transmitan en televisión. Entonces, a final de cuentas estábamos en una época en la que los morros jugábamos esto. PlayStation 1 era la gran cosa en tu pantalla. O sea, terminabas o jugando Nintendo 64 o la PlayStation 1, que eran las dos consolas más fregonas de esa época. Pero a final de cuentas, no todo eran videojuegos. La mayoría de nosotros queríamos seguir viendo anime. Y no había más que o tenías cable o lo comprabas pirata. Que hablando sobre cable, ya llegaremos a esa parte. Pero hablando sobre piratería, fuimos nosotros los otaku los que no dejamos morir el anime en México. Y yo supongo que también en Latinoamérica, pero hablando en específico de México, nosotros los otaku fuimos los primeros en empezar a agruparnos, empezar a hablar sobre todas esas caricaturas que nos gustaban, porque había una época en la que no había diferencia entre un cartoon o una caricatura
y un anime japonés. De hecho, yo recuerdo que cuando era morro te mezclaban los refritos de los años 60, como por ejemplo Don Gato y su pandilla, los Picapiedra, los Super Amigos. O sea, te los pasaban en televisión y salía un señor viejito de nombre Tío Gamboín que te presentaba las caricaturas junto a su mascota GC. Esto te digo a final de los 80, principios de los 90. Todavía por ahí del 92, 93, el tío Gamboín estaba ya en sus últimos días, pero todavía en su apogeo. O sea, no había quien lo reemplazara. Después llegó Alan Thatcher o no sé quién, pero no pudo lograr esa misma química y también conectar con los morros. Después de todo, a los papás todavía les gustaba ver Chabelo. Y a ti también como morro los domingos todavía te gustaba ver Chabelo. Entonces, todo esto empezaba a tener un matiz diferente. Caritele ya estaba siendo cancelada también. Adriana de Castro ya dejaba de ser la mujer que te gustaba. Cómo presentaba las caricaturas, y ya la empezabas a ver con ojitos de mami, me gustas. ¿Por qué? Pues porque aunque era mayorcita que tú, tenía carisma, tenía figura, y tú ya estabas despertando acá la hormona bien al tiro. Entonces, tú, otaku, que estabas ya en esa onda más fregona, más convirtiéndote en adolescente adulto, ya no querías ver las caricaturas bobas que te ponían. Porque de repente empezó a llegar caricaturas como Rugrats en pañales, o Aventuras en pañales, algo por el estilo. Y tú dices, güey, o sea, 3, 4 años antes o 5 años antes estaba viendo Baby Follies. Ya eso ya no es para mí. Ya los Muppet Babies ya quedaron atrás. Yo ya no quiero ver ese tipo de tonterías. Yo quiero ver algo más adulto. Y no había una animación que me llevara a eso. Porque me habían quitado de televisión a Dragon Ball. Me habían quitado a Caballeros del Zodiaco. Ya no estaba ese tipo de programación. Y lo más que te llegaba a gustar era, por ejemplo, programas agringados como Beverly Hills 90-210. O en Televisa, que tenía un programa llamado Hechiceras, que se quedó en el horario de Dragon Ball. Y tú decías, bueno, pues pasa. O te ponían tonterías como las de Adal Ramones, que básicamente lo único que te gustaba era el monólogo, donde a manera de stand-up te daba ciertas vicisitudes de la vida. Y bueno, era lo que medio te entretenía, pero tú como otaku seguías todavía como que con ese huequito en tu alma que te decía, güey, a mí me hace falta algo. A mí me hace falta, no lo sé, algo que llenase ese cócoro que tengo, y que el anime lo dejó vacío. Porque yo no me iba a ver, no sé, La vida moderna de Rocco, por ejemplo. Era una caricatura que simplemente no llenaba. A un otaku no le llenaba. Habría otakus que medio les gustaba, les llamaba la atención, pero no los llenaba, no les satisfacía. Y regresar a las caricaturas viejas de los años 80 y 90, pues tampoco era la gran cosa. De hecho, lo único que llegó a satisfacer fue Pokémon. Pero Pokémon pasó a ser también satanizado, pasó a ser odiado por la religión, por muchos grupos opositores a las buenas costumbres en México, que hacían que los otaku nos sintiéramos como que agredidos. Porque no faltaba la mamá de, ya estás viendo tus cochinadas satánicas. Güey, Pokémon no era satánico. Era una caricatura inocente. Es más, decían más tonterías en Johnny Bravo, más insinuaciones sexuales en ese tipo de caricaturas de Cartoon Network,
que en el anime. El anime estaba completamente censurado. En nuestro país, ver Ranma y medio, nunca le pasaron las boobies a ninguno de los personajes. Siempre estuvo censuradísimo. Pero fue hasta que te lo topas aquí, en una Friki Plaza, cuando ves la caricatura de Ranma y medio sin censura, con esas pequeñas partes en japonés, porque el doblaje ni siquiera se molestó en realizarlo. Fue hasta que está ahí la censura, o más bien le quitaron la censura, cuando te das cuenta de que, güey, Ranma y medio era esa caricatura adulta que me estaba haciendo falta. Y entonces empiezas a buscar otro tipo de cosas. Y no nos hagamos tontos. En una de estas Friki Plazas conociste Boku no Pico, conociste Genocyber, conociste a Midori, la niña de las camelias. Porque la piratería te acercó a ese tipo de contenido. Ya dejabas de ver la caricatura normal para adentrarte un poquito en el hentai. Y entonces ahí le vamos a dar cierta razón a Lolita de la Vega. Este tipo de contenido sí llegó a muchos chamacos, pero no era el tipo de contenido que estaba en televisión abierta. Después de que los otaku empezaron a agruparse, por ahí de inicios de los 2000, empezaron toda esta moda de hacerle un evento a los otaku. Y la propia Friki Plaza o los propios dueños de Friki Plaza se encargaron de hacer un evento anual para todo este tipo de cosillas. Y era ahí a donde encontrabas mezcla de Japón y Corea del Sur. Hoy en día ya es una reverenda estupidez. Ya metes TikTok, ya metes anime, ya metes doramas, metes K-pop, metes videojuegos, metes de todo. Y parece una fiesta de chile, mole, dulce y sal. Pero en sus inicios todo era o japonés o con una pizquita de coreano. Todo era anime, con un toquecito de doramas. Empezaban a entrar los doramas. Ya lo trataremos en otro video más adelante, ya que lo tengo planeado para fin de mes. Pero esta parte de los doramas también entró a nuestro país gracias a la piratería. Y en este tipo de eventos como la Expo TNT en Ciudad de México, nos empezaron a acercar a todo este tipo de cultura japonesa. Aquí empezabas a encontrar tus primeros ramen, empezabas a conocer tus primeros doramas, tus primeras series live action de Japón y las primeras películas japonesas. Aquí fue donde empezaste a conocer a Hachiko, este perro que vamos, se hizo famoso en Japón, pero que para nosotros viene siendo un completo desconocido. Fue aquí en estos eventos cuando empezó toda esta moda de Hachiko, de películas orientales como las de Dragon Ball, que eran los primeros live action de Dragon Ball y que estaban del nabo, pero vamos, era cultura. Aquí empezaste a conocer las series de Ultraman, que en los años 60 y 70, bueno, las transmitían en México, Ultraman, Señorita Cometa, algunos de Godzilla. Pero a final de cuentas, nosotros como otakus empezamos a ver que no solo había un Ultraman, sino que estaba que el Ultraman Seven, que el Ultraman no sé qué. Había como 14 o 15 de estos canijos. Y empezabas a ver tus películas, tus series también, porque a los chamacos les había quedado un hueco. Los que ya empezaban a ser adolescentes tenían ese huequito que les hacía falta porque crecieron viendo los Power Rangers. Y fue hasta estos eventos donde empezaste a conocer, porque te llevaban este tipo de películas, y empezaste a conocer que los Power Rangers salían directamente de otra serie de televisión japonesa. Entonces,
Estos eventos como la TNT, que fueron los primeros en llegar a México o a hacerse en México, acercaron en base a piratería a la cultura japonesa y una pizca de la cultura coreana. Te repito, hoy en día te meten ahí. Es más, aquí lo podemos ver, está un tipo con sombrero que no sé si es Valentín Elizalde o sabrá Dios quién es, o está la lagartija con patas, que no me acuerdo tampoco cómo se llama. Tiene canciones de pop muy famosas. El punto es que ya es una mezcla totalmente perdida. Ya hay muchos otaku que les gusta la música norteña y como que ya no es tanto el hecho de que solo ames a Japón o Corea del Sur. Ya una chica que escucha K-pop también escucha reggaetón o escucha banda. Entonces como que ya se perdió esa línea que estaba bien definida en aquella época. Pero ahí te va la cosa, esa línea súper bien definida tuvo un rostro y tuvo un nombre. Y tal vez por ahí te acuerdes del denominado Makoto. ¿Quién era este güey Makoto? Este baboso vendía discos pirata, obviamente, en todos los eventos de TNT. Y el baboso se lanzaba en Ciudad de México, o bueno, estaba en Ciudad de México, que creo yo que era chilango el tipo. Pero estaba en Ciudad de México. Te lo encontrabas en Puebla, en Querétaro, en Toluca, en Veracruz, en Morelia, en Guadalajara, en Monterrey. O sea, el güey estaba en las principales ciudades del país. Y sus discos tenían un sellito con una carita de oso. Era uno de esos sellitos que usaban las niñas para fingir que se habían tatuado un osito. Pero este güey Makoto, todos sus discos de anime estaban bien hechos. Era de la piratería finita, de la piratería sabrosa. Y si no me equivoco, en Ciudad de México, en la primer Friki Plaza, este fulano tenía su local. Déjenme ver el gol porque se vio que estaba más o menos. No la tiendita de aquí, sino, si te das cuenta, hay una chica en la parte de atrás que viene caminando hacia el frente y atrás de ella hay una caricatura de Dragon Ball. Creo que ese era el local del tal Makoto. Estamos hablando de principios de los 2000, cuando la Friki Plaza apenas comenzaba y este fulano estaba súper metidísimo en todas las tiendas. Bueno, pues el tal Makoto tenía una oferta tan grande de anime que el güey te conseguía todas las series que había en ese momento. ¿Cómo lo hacía? No tengo idea. Porque en aquel tiempo el internet pues estaba en sus principios. El cable estaba en sus inicios. No había forma, felinos, en las que yo considere que el tal Makoto tuviera acceso a este tipo de series y de contenido. No me explico cómo lo hacía el fulano. Pero ahí estaba. Y no solo te ofrecía anime, también tenía doramas. Y no solo tenía anime y doramas, el tipo también te traía los OST de las series. Es más, te vendía cassettes y te vendía disco compacto. Porque estábamos en la transición de cassette a DVD. Todavía estaban los famosos Walkman con un cassette. Pero también empezaban los Discman con un disco compacto. Entonces el fulano te vendía de todo. Te vendía el OST de Caballeros del Zodiaco. Te vendía la serie, las 5 o 6 películas de Caballeros del Zodiaco. Te vendía doramas, que ya te digo, ya hablaremos sobre eso, pero el güey tenía oferta, tenía demanda, tenía de todo. Entonces, el tal Makoto se hizo súper famoso de ser el repartidor oficial. Bueno, no el oficial, pero vamos, era el distribuidor, era como el Al Capone de
de la piratería de México. Y muchos otakus de inicios de los 2000 tenían su tarjetita con su número de teléfono para pedirle alguna serie. Porque el güey se la daba a clientes selectos. Clientes que le compraban ciertas series y que, vamos, eran selectivos en el consumo de anime. O sea que si tú le pedías un buen hentai, el tipo te lo traía. Pero te digo, solo a ciertas personas. Porque en general el tipo estaba vendiendo piratería en todos los eventos TNT. Y te digo, los rumores dicen que era el local que estaba ahí al fondo en esta fotografía. En la Friki Plaza, en la primer Friki Plaza de Ciudad de México. Pero básicamente lo encontrabas únicamente en los eventos grandes, en los eventos como la TNT o las primeras Expo Magic o las primeras Expo Friki, o no me acuerdo cómo se llamaban. Que de hecho, hablando de estos eventos, las primeras que se hacían en Tlatelolco de la TNT eran eventos únicamente japoneses. No te metían ningún otro tipo de contenido. Pero es aquí en este tipo de eventos en Tlatelolco donde el tal Makoto y su pandilla ofertaban un montón de series que a México jamás habían llegado. Y te lo digo porque en México lo más que veías de anime estaba en este tipo de canales, como por ejemplo Locomotion. Entre Locomotion y Animax se encargaban de traer anime. Que de hecho también el canal Sony llegó a tener animación japonesa, pero era pasadas las 12 de la noche. O sea, si tú eras un otaku que le gustaba ver anime, tenías que esperarte a la 1, 2 de la mañana para poder ver Evangelion, por ejemplo. Pero, por ejemplo, en Animax o Locomotion, que son estos canales de cable, si tú tenías el cable y venían estos canales, tú veías animación japonesa todo el día. Y Locomotion y Animax eran dos canales que transmitían la misma serie en distintos horarios. O sea, podías ver la de la mañana y el mismo capítulo a las 2, 3 de la tarde, y el mismo capítulo a las 3, a las 9 o 10 de la noche. Entonces, no había manera que te perdieras el capítulo que tú lo veías. O lo veías por la mañana muy de madrugada, o sea, te levantabas 5 de la mañana y veías tu anime desayunando, o lo veías al mediodía o en la tarde, o lo veías por la noche. Pero de que no te perdías el capítulo, no te lo perdías. No era como en televisión abierta que tenías un capítulo, no sé, de lunes a viernes a las 8 de la noche, pero si a las 8 de la noche el jueves no lo podías ver, pues te perdías ese capítulo y te tenías que esperarte, no sé, un año hasta que la volvían a repetir. En este caso no, Locomotion te daba ese servicio y tenía todavía horarios, porque las cableras te daban una especie como de teleguía en la cual todo el mes pues, te enseñaban qué iba a estar de programación. Por lo cual Locomotion y Animax te decía qué series, qué capítulos y qué películas iban a transmitir. En este tipo de canales empezabas a ver Evangelion, pero también empezabas a ver Ghost in the Shell, que eran series animadas, bueno, películas de animación japonesa que empezaban a llamarte la atención. Locomotion fue de los primeros en traer Ghost in the Shell, o La Gran Tortuga Roja, o El Viaje de Chihiro, o Totoro, que después tú como otaku, si querías tenerla, la comprabas en este tipo de eventos. Que bueno, déjame decirte que este tipo de eventos últimamente ya son pan con lo mismo, pero esto sería
prácticamente para otro video. O sea, hay mucho que cortarle. Porque este tipo de eventos ya son a cada rato, a veces eventos tan chafitas que pasan desapercibidos, y los más grandes ya están mezclados con TikTok, con otro tipo de eventos que ya no tiene nada que ver. Antes te traían que las voces del doblaje, que hacían performance, y todo era muy otaku, muy japonés. Ahora te traen al youtuber, te traen al TikToker, te traen a gente que ya ni siquiera es otaku. O sea, que ya ni siquiera pertenece a esa línea, sino que simplemente lo aparenta. O sea, ya ni siquiera se molestan en traer a una cosplayer que de verdad sea otaku. Ya simplemente traen a la chica atractiva del momento, a la que enseña más piel, y listo, ya quédate contento. ¿Por qué? Pues porque ella va a llevar un cosplay con poca piel y listo. Es más, ya ni siquiera la decencia existe. Porque antes, vamos, había cosplayer, pero ellas participaban en un performance arriba del escenario. Hoy en día te traen a cualquiera y cualquiera te cobra 50 pesos por sentarse en tu cara y listo. Ya quedaste contento, ya se perdió lo chido de todas estas expo. Pero te digo, vamos, este es tema para otro video. Te comentaba que aquí, en este tipo de eventos, empezaste a conocer películas como, por ejemplo, El viaje de Chihiro, Porco Rosso, La gran tortuga roja, o películas como, por ejemplo, las de Evangelion o las de Caballeros del Zodiaco, que por si no sabías tiene 5 películas y solo te los encontrabas aquí en estos eventos. Y aquí es a donde encontrabas las ovas, por ejemplo, de Ranma y medio, que si tú viste Ranma y medio en televisión abierta, encontrarte con una película live action de Ranma y medio y encontrarte que estaban 3 ovas a manera de peliculitas, pues era así como de wow. O sea, güey, ampliaste mi mundo. Yo me había quedado con Ranma y medio en televisión, con mis capítulos censurados, y de repente en un evento como este me topo con el hecho de que Ranma y medio me lo cortaron en muchos capítulos, me lo censuraron, y aparte tengo ovas, y aparte tengo películas, y aparte tengo soundtrack, y aparte tengo un montón de oferta. Porque de una sola serie, este tipo de eventos sacaba más oferta. Porque te vendían que la playerita, que te vendían el fotobotón, el póster, todo. Y te topabas con que tenían OST, tenían películas, tenían los DVDs, tenían peluches, tenían figuras, tenían todo. Y entonces el mundo de los otaku se amplió completamente. El mundo de los otaku quedó súper complacido con este mundo. Tanto así que las friki plazas empezaron a hacer su agosto, empezaron a pulular por todos lados, porque ya no solo era la friki plaza de Ciudad de México. De hecho, en Ciudad de México se abrieron 1 o 2 sucursales más de friki plaza, pero empezaron a llegar a Toluca, a Morelia, a Puebla, a Monterrey, y ahora ya tenemos friki plazas en todos lados. Pero ahí te va la cosa, las friki plazas se vuelven como el Amazon del anime. No son ellos los que lo venden, son terceros. ¿Y eso qué implica? Que muchas veces tus productos llegan con mala calidad, que llegan maltratados o cosas por el estilo. Porque imagínate, vienes a Ciudad de México a comprar, a surtirte, tu vendedor de Friki Plaza Puebla, por ejemplo, o Friki Plaza Morelia, que está más lejos. Entonces, vienes hasta Ciudad de México a comprar a Tepito o a estas frikis, compras un chorro de discos y después tienes que viajar hasta tu ciudad. Pues ya lo maltrataste, ya llegó todo apachurrado, todo feo. Entonces ya la piratería ya no tiene sentido. Ahora los canales como Locomotion, como Animax,
también ya se perdieron, porque ahora con el cable, o más bien ya no hay servicios de cable decentes. Y también ya la vida está tan diferente que ahora ya no te interesa ver cable. ¿De qué te sirve tener Animal Planet, Discovery Channel, National Geographic, History Channel, si todos tienen programas exactamente iguales? Muy al estilo del History. Subastas, tesoros escondidos, cosas por el estilo. Ya, por ejemplo, National Geographic ya ni siquiera transmite animales. Ya Discovery Channel, la semana del tiburón, ya es una tremenda basura. Entonces ya no te interesa tener cable. Ahora tienes streaming, ahora tienes Netflix, tienes Prime, tienes Paramount, tienes un montón de oferta diferente, todo agringado. Y para los que nos gusta el anime tienes Crunchyroll. Pero también tienes internet y en tu teléfono buscas las páginas de Facebook, buscas las páginas en Telegram, buscas las páginas en TikTok, las que te ofertan tu serie favorita gratis, sin comerciales y prácticamente a la mano. Porque antes tenías, por ejemplo, Viki, era una página de doramas que te los traía prácticamente al día siguiente de que se estrenaban. Se estrenaba hoy en Corea y al día siguiente ya lo tenía subtitulado en México. Pero ahora esa página ya creció tanto que ahora ya compra las licencias y ahora tú tienes que pagar por ella, ya no es gratis. Pero sin embargo nacieron un montón de películas similares que ahora tienen ahí pues prácticamente una oferta bien realizada. Entras tú a, no sé, Dorama Play o a páginas similares en las que pues la oferta ya es muy grande. Y aparte de que es grande, bueno, pues también así como hay doramas, hay anime. Y te quedas con esa sensación como otaku de que el anime jamás murió. Por el contrario, se enriqueció. Porque si hubiera seguido en televisión abierta, si no me lo hubieran quitado de la televisión abierta, jamás hubiéramos conocido otra cosa. Porque en México nos hubieran metido otra vez el maldito refrito de La Ranita de Metán, o de Astro Boy, o de Mazinger Z por quinta vez, o Dragon Ball, vuelta desde el inicio por 20ª vez. Entonces, la televisión no hubiera dejado crecer el anime, no nos hubieran traído nuevas series. Si tú ves hoy en día Kimetsu no Yaiba, es porque no la conociste en televisión, la conociste en una página de internet, la conociste en una friki plaza. El ataque de los titanes, Demon Slayer, no sé, un montón de ofertas que hoy en día son muy buenas. My Hero Academia, o sea, hay un montón de oferta nueva. Y esa oferta la mezclan con otros cartoons, como por ejemplo Hotel Hazbin, que son cartoons adultos. Pero que esos cartoons se parecen al anime. Tienen ese encanto que todavía te recuerda a aquellos días en los que el anime empezaba a cambiarse por los cartoons. Entonces, la piratería, queridos felinos, los pirateros, gente como Makoto, no dejaron morir al anime en nuestro país. Así que yo supongo que el tal Makoto pues ya debe de ser una persona como de unos 50 o 60 años, porque estamos hablando del 2000, 99-2000, cuando este tipo empezó a distribuir
el anime y ya era un tipo como de 30 y muchos, casi 40 años. Entonces estamos hablando de que el tipo ya debe de estar entre 60 y 65 años o 70 años. Ya el tipo quizás ya falleció, pero tampoco dejó morir al anime. Así que, queridos felinos, si te gustó este video, bueno, pues simplemente deja tu pulgarcito arriba, que es lo que me indica que debo de traer más videos como este. Y nos vemos en el siguiente video. ¡Mátale!